Buenas noches. Gracias en primer lugar a Nicolás y a Luciana por esas palabras tan generosas que tuvieron por la columna que escribí ayer en La Nación. Pero vamos a seguir hoy con este tema, con el tema de los cuadernos, de las coimas, de los sobornos. Hoy tres empresarios importantes aceptaron ante el juez Claudio Bonadío y ante el fiscal Carlos Stornelli que lo que dicen los cuadernos de Oscar Centeno es cierto. Todo lo que dice es cierto. Con algunos matices, pero dicen que en general lo que este hombre escribió es cierto. Esos cuadernos, como ustedes saben, llegaron al Diario de la Nación, al periodista Diego Cabot. Él los llevó, previo chequeo de que la información era cierta, los llevó a la justicia y el juez Bonadío y el fiscal Stornelli han trabajado antes y están trabajando ahora en esto. Tienen casi toda la información chequeada ya de que la información que estaba en los cuadernos. Entre esos empresarios, tres empresarios, el más importante por muchas razones es Ángelo Calcaterra, ex dueño de IEXA, que es una de las más grandes empresas constructoras del país y primo hermano del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Calcaterra dijo que efectivamente lo que dijo Centeno era cierto, que los lugares son ciertos, que los lugares donde se entregaban las coimas son ciertos, que las fechas eran ciertas, que las personas que se intercambiaban la plata eran ciertas. Solo disintió con el monto, que era menor que lo que había dicho Centeno. Y él y los otros dos empresarios también dijeron lo mismo, que eran aportes de campaña y no en realidad sobornos. Esta debe ser alguna manera de bajar el nivel del delito y también de la pena. Pero sin duda estas afirmaciones tienen la posibilidad de ser chequeadas por el juez y por el fiscal, porque en los cuadernos figuran las fechas que se entregaron y que ellos consideran que son ciertas, que dicen que son ciertas los empresarios, y también la fecha de las elecciones. En un año que no hubo elecciones, ¿por qué se entregó dinero? Y se entregó dinero en años que no hubo elecciones. Otro empresario lo había hecho el primero, de Goicoechea, lo había hecho antes que Calcaterra fue el segundo, pero la diferencia entre de Goicoechea y Calcaterra es que de Goicoechea era ejecutivo de una empresa española, no dueño. Calcaterra es dueño o era dueño porque vendió su empresa el año pasado, era dueño de IEXA, y los otros dos que declararon hoy también son dueños de sus empresas. Hay una diferencia entre lo que puede decir un ejecutivo y lo que dicen los dueños. Son los dueños de las empresas los que por primera vez están diciendo quiénes pagaban las coimas, porque ya muchas veces sabíamos quiénes cobraban las coimas, pero no quiénes pagaban. Ahora los empresarios están diciendo quiénes pagaban. Hay 18 detenidos por presunta integración de una asociación ilícita para delinquir. Obviamente el delito era pagar y cobrar coimas. La que no está presa es la persona a la que la justicia acusa de jefa de esa asociación ilícita, que es Cristina Kirchner. Es injusto porque ella tiene fueros en el Senado, por eso no está presa nada más. De este tema, del tema de los fueros, del Senado, de Cristina Kirchner y de la causa en general voy a hablar al final del programa. Antes voy a estar con dos periodistas, Hernán Capielo de La Nación y Fernando González de Clarín, o Fernando González de Clarín y Hernán Capielo de La Nación. Capielo ha seguido este tema desde la justicia, otro lo ha seguido viendo cómo era la reacción en el ámbito empresario, Fernando González. Y también voy a hablar con el senador Eduardo Costa, que fue el candidato que el año pasado le ganó a Cristina Kirchner en Santa Cruz. No nos olvidemos que Cristina Kirchner es senadora por la minoría de la provincia que los Kirchner gobernaron durante más de 25 años, después de los juicios.
Desde el llano. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Grupo Adrián Mercado presenta Expo Real Estate. Más de 150 stands y 500 opciones de inversión a nivel nacional e internacional. El 22 y 23 de agosto en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Invita Grupo Adrián Mercado. Auspicia este programa ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan. LATAM y vos, juntos, más lejos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tucumán es naturaleza y cultura, es historia y sabores. El corazón del norte te espera. Sentí Tucumán, somos tu destino. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Bien, como les dije, estoy con Hernán Capielo de La Nación, Fernando González de Clarín, Fernando González de Clarín, Hernán Capielo de La Nación. Ellos han seguido este caso de distintos puntos de vista, Capielo más de lo que pasa en la justicia, Fernando González más de lo que pasa, cómo está repercutiendo esto en el mundo empresario. A los dos les quería hacer una primera pregunta. ¿Qué significación tiene que hoy hayan tres empresarios, entre ellos el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, hayan aceptado que pagaron los sobornos? Mira, Joaquín, yo creo que es algo que para la investigación judicial en sí es crucial porque termina apuntalando lo que ya existía dentro del expediente. Hasta ahora, ¿qué teníamos? Teníamos copias de unos cuadernos del señor Centeno, que el señor Centeno decía, sí, son míos, yo los escribí. Un señor o una señora, que era la ex esposa, que decía, sí, yo lo vi escribirlos, y elementos que corroboraban el contenido. Pero ahora hay tres personas que son ajenas a Centeno y a su mundo, que apuntalan lo que decían en el cuaderno, porque lo que declaró Ángelo Calcaterra, lo que declaró Javier Sánchez Caballero, es que reconocieron los lugares donde se hicieron las entregas. Que eran los que decía el cuaderno. Que eran los que decía el cuaderno. Y también hubo otros dos empresarios que no declararon bajo la figura del arrepentido, pero que declararon como imputados, que también dijeron, sí, efectivamente, en esos lugares hubo entregas de dinero. Hay una diferencia. Las cantidades no coinciden, dice el dinero no era de esa magnitud, eran cifras mucho menores, y no se trataban de sobornos, sino que se trataban de dinero que nos pedía Barata para financiar la campaña electoral del Claro, kirchnerismo. eso yo decía recién cuando presentaba el programa, pero el juez puede cotejar tranquilamente la fecha en que se entregaron, que están en los cuadernos, y la fecha de las elecciones, digamos. Si, Sí, no claro. si es un año sin elecciones, ¿por qué entregaban para una campaña electoral? Y de hecho hoy uno de los empresarios que declaró terminó diciendo que efectivamente le habían pedido dinero, 500.000 pesos, o en dólares en este caso, pero que había tenido que pagar tres cuotas. Una para las PASO y dos para después de las PASO. O sea que me parece que es muy importante estas revelaciones porque de algún modo es como si se fuera trabando la prueba, digamos. A los cuadernos se le suman estas declaraciones que terminan haciendo más consistente la acusación. Claro, además yo me pregunto, después de que tres empresarios, uno de la envergadura de Calcaterra, haya aceptado esto, ¿qué margen le queda a los otros para decir que no pasó nada? No, es muy complicado. La verdad que es un gran paso
El viernes, Juan Carlos de Goicoechea, que es el primero que acepta, que se arrepente o que por lo menos empieza a colaborar. Ejecutivo de una empresa, era ejecutivo de una empresa. Exactamente. Es el primero que empieza a colaborar. Dice algo clave, o sea, le muestran una foto, porque Centeno también sacaba fotos, aparte de escribir, y filmó algún video. Le muestra una foto donde está en la puerta de su estudio jurídico Roberto Barata con un bolso. Entonces dijo, efectivamente, es la puerta de mi estudio jurídico, efectivamente, en ese bolso pusieron la plata que yo les di cuando tuvimos la reunión. Este es el gran cambio, es cuando empieza a tomar una dimensión diferente y me parece que hay un antes y un después. Y además pasaron 4 o 5 días y varios de los empresarios detenidos, sobre todo, la pasaron mal porque no están acostumbrados, porque quedaron presos, porque pasaron la noche. Una nota ayer en Clarín que decía que lloran. Sí, algunos lloraban toda la noche. Sí, eso es lo que ¿De los que están nombrados o que no están nombrados, pero que suponen que pueden ser llamados por el juez? De los que estaban, detenidos, básicamente, porque pasar una noche, aunque sea en la cárcel de la alcaldía... Sí, además los empresarios no se imaginan, no se imaginan. Algunos de ellos se vieron en imágenes en la televisión, apareciendo las fotos o las filmaciones de ellos mismos, la esposa, los hijos, la familia que empieza, los amigos, los grupos de WhatsApp, todo, no pueden soportar eso y empezaron a quebrarse. Y bueno, tanto Bonadío como Stornelli como... el resto de los funcionarios judiciales empezaron a ver que iban a tener después del fin de semana una avalancha de arrepentidos, de colaboración que no esperaban, y es lo que empezó a suceder hoy tempranito a la mañana. A mí me parece que la estrategia de Bonadío es muy clara. Si hablan, se van a su casa, si no hablan, se quedan adentro. Sí, guarda con eso, ¿no? Porque digamos que la figura del arrepentido uno debería acogerse voluntariamente a esta figura y no, tener es el mensaje indirecto. No sé si se los dice, pero es el mensaje indirecto, ¿no? Bueno, digamos si vos tenés elementos para poder sumar y colaborar, y bueno, de hecho, la ley del arrepentido lo que prevé es que si hay un imputado, que primero lo que tiene que hacer es admitir la comisión de un delito. Es decir... autoincriminarse. De hecho, los 3 se autoincriminaron hoy, ¿no? Y dijeron sí, efectivamente. Claro. Pero no del delito que sostiene la acusación del fiscal, que es pertenecer a una asociación ilícita para dedicarse a la recaudación de dinero. No, ellos dicen un delito que puede ser haber hecho aportes electorales en negro. Si vos querés un delito electoral menor, pero admitieron un delito. Acá me parece que hay que mirar un poquito esto y estar atentos a ver cómo va a evolucionar la causa. Ellos entran al expediente imputados de cohecho. Por ahora, la versión que están dando es: nosotros fuimos compelidos a aportar dinero, casi extorsionados. Entonces, están pasando, según su relato, de imputados a víctimas. De ahí a pedir el sobreseimiento, después hay casi un pasito. Hay que ver si el fiscal y el juez van a sostener esta misma mirada cuando tengan que resolver su situación procesal, es decir, si van a considerar que efectivamente fueron víctimas, como se declaran ellos, o van a seguir sosteniendo la acusación original de que son imputados en la comisión de un delito más grave. Así que, ojo, porque cuando tengan que resolver la situación, si los procesa o no, vamos a tener que ver qué versión sostiene el juez y el fiscal. Yo creo que primero van a hacer un cotejo de fecha, ¿no? Sí, y también va a ser muy difícil para la justicia sostener que eran aportes electorales en un año que no era electoral. Sí, claro. Y además va a haber que cotejar el relato de los empresarios con el resto de las pruebas del expediente. Porque no nos olvidemos que no son solo los cuadernos, sino que la justicia desplegó una actividad estos meses donde corroboró algunas de las afirmaciones de los cuadernos. Los ingresos a la Quinta de Olivos, lugares de estacionamiento. Bueno, digo, con toda la prueba adelante, ahí vamos a ver finalmente qué encuadre hacen el juez y el fiscal sobre la actuación de los empresarios. Fernando, ¿qué crees que van a hacer los otros que todavía no hablaron después de esto? Y yo creo que varios sí. Porque además yo creo que ya una vez que, digamos, el que se lleva la mayor parte del arrepentimiento, digamos, el precio del arrepentimiento es el primero. Después va bajando eso, porque en la medida que si se arrepintió 1, 2, 3, ya el cuarto, el valor del arrepentimiento vale poco, ¿no? Y va valiendo menos, Pero creo que va a haber otros empresarios que van a estar en la misma línea. Creo que
esto va a seguir avanzando. Es muy interesante lo que plantea Hernán, porque la estrategia es aparecer como víctimas y no como, en definitiva, como los que pagaron las coimas, ¿no? Los empresarios como la contraparte necesaria de los funcionarios que cobraban. Me parece que eso no tiene destino. Si Bonadío y Stornelli hacen bien su trabajo, con la cantidad de evidencia que están construyendo, me parece que debería ser lo lógico que avancen con la causa de las coimas, que se consolide esto. Los allanamientos que están pidiendo, muchos dicen, ¿para qué piden el allanamiento de la casa de Cristina o de las casas de Cristina si no van a encontrar nada? No, esto es para terminar de construir la prueba, para terminar de consolidar la prueba. Cuando se le pide a quien fue el denunciante, a Centeno, saber, bueno, fue en esta casa, digo, son las pruebas que tiene que tomar la justicia para consolidar esa... No, adentro no van a encontrar nada. Lo que claro, sí puede... obviamente. Las características de la casa, cómo era el hall de entrada, cómo era el acceso. Lo que describe Centeno es exactamente como ese, ¿no? Claro, por eso en lo de Goicoechea es importante la foto, porque el hombre describe, sí, en ese bolso, a esta persona, en la puerta de ese estudio jurídico es donde sucedieron las cosas, es donde se va consolidando la prueba. Yo creo que no le va a ser posible sostener esta estrategia a los empresarios de ser víctimas. Y aparte, digamos una cosa, Joaquín, la plata de la política, la plata negra de la política, uno no tiene, claramente le pueden decir sí es para la campaña, pero siempre ha sucedido que los malos políticos se terminan quedando con ese dinero, sí, sí. Y la campaña la pagan desde lugares del Estado y digamos, si un político en campaña, cualquier pyme que hace carteles sabe que le tiene que cobrar antes de que termine la campaña, si no, no le cobra nunca más. Digamos, la plata negra de la política es gaseosa. Entonces, ya hay otros actores, ¿no?, en el expediente. Ahora estamos escuchando a los empresarios. ¿Pero qué van a declarar los funcionarios? Los que están presos, decís vos. Sí, porque los funcionarios también podrían gozar de los mismos beneficios, digamos. Ellos harían un gran aporte, sin duda. Bueno, digo, imagínate que digan efectivamente, no, mira, la verdad no era un aporte de campaña, era dinero que cobrábamos mensualmente como retorno por tales contratos. ¿Vos crees que eso puede pasar? Vos fíjate que los funcionarios que están imputados en la causa y algunos de los que están detenidos no son funcionarios tan encumbrados. Algunos de ellos son personas realmente que tienen un pasar económico bastante complicado. Digo, son secretarios privados que son en general personajes que vienen de la política y que los funcionarios los aúpan, los apañan y les dan un trabajo. Digo, de hecho hay una de estas personas que vive en Villa La Rana, que tiene un domicilio bastante precario. Digo, y de hecho aparece como él recaudador de Barata. Imagínate, ¿cuánto puede...? Claro, el que se llevaba la plata era Barata, no él. Pero él era el encargado de llevarle el bolsito. Digo, esa persona, ¿cuánto puede seguir siendo fiel a su jefe político o en qué momento va a empezar a buscar una salida propia? No. Esto es interesante lo que decís vos. Otro tema, a ver, yo escuché durante mucho tiempo no a los empresarios, pero sí a gente que lo vinculaba a los empresarios, que decían, bueno, la única manera de hacer obra pública en este país es pagando una coima. ¿Qué les parece a ustedes esa actitud, digamos, que acepten las reglas del juego, que era pagar una coima? Me parece que hubo... Yo tengo mi opinión, pero quiero preguntarle a ustedes. Me parece que hubo una evolución, ¿no?, en la política en la Argentina y en el mundo con respecto a la tolerancia y los pagos ilegales vinculados con las obras públicas. Me parece que durante un determinado periodo de tiempo hubo cierta flexibilidad en Europa, en Estados Unidos, porque decían, si tenés que hacer negocios en el sur de Sudamérica, vos sabías que estas son las reglas del juego. Después cambiaron las reglas del juego, se endurecieron de algún modo las reglas del juego, y si bien, empresas multinacionales siguieron teniendo una contabilidad paralela por donde permitieron circular las coimas, el caso Siemens, por ejemplo, hubo gobiernos que se mantuvieron firmes, ¿no? Digo, lo que vienen haciendo cada vez que hay un problema en la SEC, donde las empresas admiten haber pagado sobornos. El organismo de los Estados Unidos donde tienen que declarar si pagan coima, tienen que declarar, porque si claro, no... porque es el organismo que controla la bolsa. Si vos querés seguir haciendo negocios en los Estados Unidos...
tenés que transparentarte. Bueno, ese tipo de políticas creo que tuvo un derrame hacia el resto de los países, y en nuestro país hoy creo que no hay la misma tolerancia que podía llegar a haber hace unos años atrás con respecto a estas prácticas. ¿Qué les parece a ustedes a los dos, ¿no? Lo más notable, porque a lo mejor no tienen la misma opinión, lo más notable, lo más decisivo de los cuadernos, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes más los sorprendió de esa detallada crónica de la corrupción? Sí, a mí, digamos, hubo varias sorpresas, por ahí no sorpresas, sino certezas, certidumbres, porque eran cuestiones que con el kirchnerismo, con lo que había sido la gestión de Néstor Kirchner, de Cristina, que uno tenía versiones de cómo sucedían los hechos de corrupción. Todos teníamos las valijas, los departamentos llenos de plata, los billetes de 500 euros que eran más chicos, y todos sabíamos eso. Esto viene a darle una plataforma de certidumbre. A mí el dato que me parece más interesante y que me parece que tiene mayor valor político es que siempre, sobre todo después de la muerte de Néstor Kirchner, Cristina había dejado trascender esta idea de la corrupción. Sí, había un poco de corrupción de Néstor, de Devido, de Jaime, de Néstor y sus amigos, que a mí no me rozaba, y que cuando yo fui presidente y después cuando murió Néstor Kirchner, conmigo se acabó. Bueno, los cuadernos derriban esta hipótesis porque la cosa siguió después de 2010, las coimas se llevaban y si todo es cierto, a la Quinta según Olivo. Los cuadernos cobró hasta un mes antes de irse. Totalmente. Creo que eso transforma al kirchnerismo en un gobierno donde hubo continuidad de la coima a lo largo de los 12 años de gestión, y eso es una cuestión que hasta ahora por lo menos no había habido pruebas que fueran tan contundentes como han sido las de los cuadernos. ¿Hernán, coincidís? Sí, me parece que sí, que eso es clave, y también daría dos elementos más. Uno, por un lado, que el aporte haya venido del periodismo. La verdad me parece que eso es un dato muy importante, y que la justicia pudo retomarlo y hacerlo crecer, ¿no? Que el trabajo inicial de Diego Cabot y el equipo haya después... Yo comentaba al principio, y lo voy a desarrollar, que la diferencia con todas las otras investigaciones que hicieron aportes importantes, y que es que esta primero la hizo la justicia, y nosotros estamos detrás de la justicia, y no como se hacía antes en las otras investigaciones, que se hacía la denuncia y la justicia tenía que andar detrás del periodismo, ¿no? Y el otro elemento que me parece interesante es que los cuadernos empezaron a abrir un montón de puertas que no sabemos hasta dónde van a llegar. Los cuadernos abren las puertas de 65 millones de dólares supuestamente pertenecientes a Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner, que la tenía en propiedades en Miami. En Miami. Ese dinero es un dinero que está ahí, con forma de apartamentos. Hay que recuperarlo, digo. Y además abre una puerta de cómo salió ese dinero de acá. ¿Hubo financieras que estaban ahí vinculados con la salida de ese dinero? Hoy Leonardo Fariña se apareció, el primer arrepentido de la ruta del dinero acá, se apareció en la Fiscalía de Stornelli y dijo quiero colaborar, y estuvo declarando 1 hora y pico. ¿Acaso habrá contado mecanismos de salida de este dinero del país? La otra puerta que se abre, ¿estos pagos se corresponden con cada una de las investigaciones de la obra pública que tienen los distintos jueces federales? Otra puerta que se abre, ¿estos pagos están vinculados con el lavallato? Me parece que los cuadernos son como una caja de Pandora. Como distintas ventanitas claro, que se van abriendo y que nos van haciendo asomar a distintos escenarios que todavía no sabemos cuáles son, ¿no? El mérito es de la Nación también, que dejó, al dárselo a la justicia, dejó trabajar a la justicia, y la justicia pudo anticipadamente empezar a construir pruebas. Que cuando y llamarlo a los tipos cuando ya tenían todas las pruebas en la mano. Exactamente. Porque la justicia tiene, y esto hay que repetirlo, la justicia tiene mucho más mecanismos, procedimientos, autoridad que nosotros para conseguir pruebas, testimonios y lo demás, ¿no? Es importante también que Ángelo Calcaterra se haya presentado. Es importante que Macri dijo que esto vaya para adelante. Es importante porque ahí hay una cuestión que roza al poder actual, que es el gobierno de Macri. Yo siempre recuerdo aquel 16 de febrero de 2017, donde fue el escándalo del correo creció. Mauricio Macri se vio obligado a hacer una conferencia de prensa, anunció que se frenaba el trámite del correo,
y después se dieron dos cuestiones, que dejó de ser candidato Jorge Macri a la gobernación de Buenos Aires y que Calcaterra inició el traspaso de IEXA para vender la empresa. O sea que era una cuestión en la que Macri, sobre todo apoyado en Elisa Carrió en ese momento, dijo, bueno, yo quiero apartarme e ir por este lado. Me parece que es lo que vuelve a hacer ahora, por eso está Calcaterra declarando, más allá después colaborando con la causa, más allá después de cómo derive esta causa, pero es importante que todos los actores de la corrupción queden claros, vengan de donde vengan. Sabemos que el kirchnerismo ha sido un foco de corrupción, por lo menos como yo nunca vi antes del 83 a la fecha, ¿no? Superando al menemismo. Y le levanta pero la vara... aclarar lo del actual gobierno, las implicancias que pueda tener para el actual gobierno también es muy importante. Y le levanta la vara a la justicia, ¿no? Claro. Digo, porque está la justicia entre una oportunidad muy importante de ponerse a la altura de las circunstancias que la sociedad le está reclamando. Guarda, los estamos mirando. Le agradezco a los dos. No, gracias a vos, Joaquín. Una pausa. Auspician desde el llano. London Supply Group. 75 años forjando el futuro de nuestro país. Interrumpimos con una noticia de último momento. Un lugar de encuentro entre los negocios exitosos E inversores nacionales y extranjeros. El canal de ventas más importante del país. Franquicias Argentinas 2018, del 6 al 8 de agosto en La Rural. Vení a buscar tu marca. Del local nos encargamos nosotros. Bagó, ética al servicio de la salud. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología, con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, estoy con el senador Eduardo Costa, como les dije, el hombre que el año pasado, en la elección del año pasado, ganó la elección en Santa Cruz, y la señora Cristina Kirchner es senadora por la minoría de Santa Cruz. El que ganó es quien está acá conmigo, es senador también. Y la primera Cristina es senadora por la provincia de Buenos Aires. le hemos ganado al kirchnerismo en Santa Cruz. En Santa Cruz, es cierto. El senador por Santa Cruz es por la minoría. Es por la minoría. Es por la minoría. Lo primero que le quería preguntar, de todos modos, es senadora por la minoría también en la provincia también de Buenos Aires. También es senadora por la minoría en la Siempre provincia. Siempre en la provincia de Santa Cruz y en la provincia de Buenos Aires es por la minoría. Sí. La primera pregunta que le quiero hacer es muy directa. ¿Cristina Kirchner debería estar presa? Por supuesto. A mí no me cabe ninguna duda. Mire, yo conozco al kirchnerismo del año 1991. Es decir, cuando asumió como gobernador. En la gobernación. Sí. Y ya habían establecido este mecanismo mucho menor los montos al principio, pero ya desde el principio eran los mismos actores, De Vito, López, su primo Carlos Kirchner, todos Jaime, todos ellos ya empezaban esta dinámica de saqueo. Hay un caso en Santa Cruz que es los 1.200 millones de dólares de regalías
mal liquidadas que cobra y que nunca los santacruceños pudimos acceder. Que dice que fueron al extranjero y que iban en una cuenta y que iban a la otra cuenta y que le liquidaban los intereses de manera, parte de los intereses se los liquidaban de manera personal. O sea, esta dinámica de organización para saquear el Estado y saquear los fondos de todos los argentinos era una dinámica que venía. El discurso era esto para hacer la campaña, lo necesitamos, pero la lógica era que sobrepasaba los fondos que ellos se apropiaban de los argentinos o de los santacruceños, sobrepasaban las necesidades de una campaña, ¿no? Ahora, senador, usted presentó un proyecto de resolución pidiendo la inhabilitación moral, es decir... Un proyecto de exclusión por inhabilidad moral basado... De Cristina Kirchner. Sí, de Cristina Más allá de lo que pida el juez o de lo que está pidiendo el juez, ¿no? Sí, son dos cosas diferentes. El juez ha recibido una serie de indicios, tiene varios indicios sobre determinadas causas. Esos indicios le hacen determinar entre el fiscal, el juez ha determinado que le corresponde que pierda los fueros, porque lo ha pedido el desafuero y ha pedido además la detención de Cristina Fernández de Kirchner, el juez Bonadío. Entonces, eso es un caso. Ahora, lo que nosotros pedimos es, a la vista de todo lo que hemos visto, porque no es solamente este caso es un camino de la corrupción del kirchnerismo. Este es el camino de la obra pública. Vinculada con la energía. Vinculada con el negocio energético. Acá falta el mismo dinámica, ¿no? Con López, que es el resto de la obra que era el plan de viviendas, Milagro Sala, Madre Plaza de Mayo. Autopistas, rutas. No, eso era otra dinámica. Esa era la de Vialidad Nacional. Esa era la de Periotti. Después está el camino más avariento del modelo kirchnerista, que es el de Lázaro Báez. Es, te doy una obra, te doy 2.000 millones de dólares para que haga la obra, y nunca hizo la obra. Eso lo hemos vivido en Santa Cruz. Por eso está preso por una denuncia que hizo Vialidad Nacional, y por esa denuncia de Vialidad Nacional, Lázaro Báez está preso, porque se comprobaron los pagos, pero no existe la obra. Entonces, ese era el modelo más avariento. Pasaron de 10, 15, 20% en esto, ya sea obras energéticas o obras de vivienda o obras viales, a estas que se quedaban con el 100%. Acá no se habla, por ejemplo, del negocio del juego. Acá no se habla del negocio de la importación de energía. De combustible, claro. De combustibles. Acá no estamos hablando, por ejemplo, de los intereses o de los retornos que cobraban por el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, como ve, han generado toda una red de apropiación de recursos que tenían la misma dinámica. Venía el dinero físico, alguien lo recolectaba, se lo entregaban en la oficina de... recordará lo que decía Miriam Quiroga, que ella vio los bolsones. O sea, cuando usted empieza a ver toda esta dinámica, o sea, y ve lo que se ha ido escuchando y las denuncias que se han ido avanzando, todas todas son coherentes. A Miriam Quiroga, que decía que iban los bolsones a la Casa Rosada. Que los pesaban, no los contaban. Pero por supuesto, porque se imagina, yo estaba mirando el cuaderno, cada 3, 4 días tenían una recaudación de $1 millón. Ahora, senador, esto le quería preguntar. ¿Usted qué cálculo hace de la recaudación? Arriba de $10.000 millones. Que hicieron los Kirchner. Pero, por supuesto. ¿Sí? $10.000 millones. Sí. ¿Y eso dónde está? Mire, yo creo que a diferencia del Lavallato, donde el mecanismo de distribución del dinero se hacían con las offshore y a través de los bancos, acá está claro. O sea, se juntaba el dinero en una bolsa, se lo pesaba o las bolsas, vio que creo que en el caso de esto decían que las bolsas eran todos iguales porque sabían que en un bolso entraban $1 millón o $1.2 millones, no sé cuánto era que decía. Todo este dinero está físico. Si supiésemos, ya hubiésemos hecho la denuncia, debe estar guardado. Yo creo que hay que mirar un poco la televisión. Yo creo que esto, y además la sensación que uno tiene que está viviendo una historia de Netflix. Y yo creo que esto han copiado parte de los negocios de la mafia y el manejo de los recursos como hacía Pablo Escobar.
Vio que Pablo Escobar los escondía bajo tierra, él los metía en una casa, los metía en otra casa. $500.000 de Pablo Escobar excavando una tierra que le pertenecía a él. Pero esto le quería preguntar, senador, ¿por qué esa pasión por el dinero físico, el dinero en efectivo, cuando uno suponía que la corrupción se hacía a través de transferencias en el exterior? Porque ya habían visto que, por ejemplo, en México Salinas de Gortari cayó porque le encontraron el dinero, porque vieron que en algunos, que si lo ponían en un depósito fiscal, en un paraíso fiscal, en algún momento los denunciaban. Entonces decidieron este mecanismo. Lo que nosotros hoy estamos evaluando, por ejemplo, los hoteles, bueno, esa es la parte para poder garantizar un nivel de vida. Esa es la parte mínima. ¿Se imagina? ¿Se imagina los $65 millones de Daniel Muñoz? Néstor Kirchner tenía un gran control de todo este andamiaje. Tenía un control, él tenía su cuadernito y sabía que adjudicaba la vivienda y sabía cuándo tenía que cobrar de comisión o de cometa. Entonces, él tenía un control en todo esto y además lo iba llevando y además casi todos terminaban ahí. Entonces, lo que ha cobrado Daniel Muñoz, estos 65, 70 millones de dólares, es como lo que paga cualquier empresa a Prosegur o a Juncadela para trasladarle los dineros desde una oficina a los bancos o desde un comercio al banco. Eso es lo que cobró Daniel Muñoz. Senador, usted también es empresario y le quería hacer una pregunta que estábamos conversando recién con los colegas. Y es esta cosa que dicen los empresarios de obra pública, usted no es de obra pública, de que si no pagaban coimas no trabajaban. ¿Usted cree que esto es posible? Yo le voy a contar algo. ¿Es una justificación, digo? Yo le voy a contar algo. Yo comienzo en la actividad política en el año 91. Yo hacía gremialismo empresario. Y nosotros veíamos ya estas cosas. Mi actividad de origen, mi papá era estibador en el puerto, comienza con una ferretería, fue creciendo y nosotros teníamos un corralón de materiales de construcción. Ese corralón de materiales de construcción vendía, como todo corralón, yo veo que esos que venden cemento, hierro, chapa, vendía parte, le vendía a cualquier individuo que estaba construyendo y también a las empresas privadas que hacían obra pública. Entonces, yo me acuerdo que cuando empecé con la actividad política, venían los empresarios de la construcción, esencialmente, y me decían, che, Eduardo, estos tipos me piden cometa, pero eso no es nada. Dice, pues nosotros la pagamos, pero después cuando tenemos que sacar el certificado tenemos que volver a poner y nos retrasan para complicarnos. Dice, vos tenés que hacer la denuncia. Obviamente que nosotros hicimos la denuncia porque entendíamos en ese momento que esa no era la manera. Ese proceso de extorsión, nosotros creemos en la libertad y ese no era el proceso sobre el cual nosotros queríamos construir el desarrollo de Santa Cruz. Y por lo tanto hicimos la denuncia. Entonces, después que hicimos la denuncia, Néstor Kirchner ordenó a todas las empresas privadas que se dedicaban a la obra pública que no comprasen materiales de construcción. Y a los 6, 7 meses, un día me llama, pues yo era el presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, y me dice, che, Eduardo, vos dejate de embromar con las críticas que vos hacés, dice, dejate de venirte, montate una empresa constructora y hacé negocios con nosotros. Entonces, la verdad es que no, yo creo que hay alternativas. Miren lo que le voy a decir, gracias al kirchnerismo y gracias al kirchnerismo en este sentido, habernos apretado de esa manera y gracias al amor a la libertad, nosotros cambiamos el formato y crecimos de otra manera y crecimos muchísimo más. Pero me parece que nosotros los argentinos, por eso me parece muy bueno lo de Bacigalupo, yo creo que este proceso de esclarecimiento se debe... Es el que entrega los cuadernos, dijo, yo quiero una Argentina diferente. Y el periodismo y el periodista Diego Cabo hizo la investigación porque quiere una Argentina diferente y los jueces quieren una Argentina diferente. Y yo creo que esa no es una explicación de los empresarios que además tienen una situación económica muchísimo mayor, tienen una capacidad para emprender, para desarrollar, de creatividad, de innovación, para salir de esa lógica. Y si no pueden salir de esa lógica, plantarse para que esta realidad cambie. Diferente es el caso de alguien que vive en un barrio que no tiene esa situación, que está en una situación de vulnerabilidad, pero no del sector empresarial argentino. No lo puede plantear eso. Le hago una pregunta y le pido una respuesta breve porque se me está acabando el tiempo. Hay unas grabaciones en la justicia de Debido
donde él se queja un poco porque dice que está pagando con la cárcel por cosas que hizo por orden de los Kirchner. ¿Usted cree que esto es así? Sí. A ver, que debido hacía todo por orden de los Kirchner, es así, claro. El que organizó todo esto fue Néstor Kirchner. Lo continuó después Cristina Fernández de Kirchner, el arquitecto y el ejecutor de una parte de este plan fue Julio De Vido. Pero quien organizó todo esto fue Néstor Kirchner. Le agradezco mucho, senador. No, gracias a usted. Una pausa. Como todos los lunes, mi amiga, mi colega Carolina Amoroso, que hoy nos va a hablar de un tema que debería ser el gran tema de este momento, que es el tema del proyecto de legalización del aborto. Bueno, los cuadernos vinieron como un huracán, sí, claro, ¿no? Pero seguimos. Cuando hay una gran noticia que es que posiblemente, si los números se conservan hasta el miércoles, sea rechazado por el Senado, ¿no? Sí, bueno, esa sería la tendencia hoy conforme al poroteo, ¿no? Como se suele llamar a este seguimiento de la tendencia informal, pero sí, con la decisión de la senadora Larraburu, la senadora kirchnerista Larraburu, de un poco dar vuelta a ese apoyo que en un principio le había dado al proyecto por considerar que el proyecto es malo, que tiene algunas falencias y demás. Bueno, con esta decisión ya son, según me dice Oscar Benini del semanario El Parlamentario, que sigue justamente el poroteo y las tendencias casi te diría minuto a minuto, son ya 37 votos en contra, 31 a favor, 2 indecisos que estarían quizás más inclinados por el voto en contra, considerando también un poco de dónde vienen, sobre todo en el caso de Alperovich. Y bueno... Alperovich que viene de Tucumán. Exactamente. Hay una marcha que la encabezó el gobernador, Mansur, ¿no? exactamente, Mansur, sí. exactamente. Entonces... En contra del aborto. Claro que sí, las autoproclamadas marchas pro vida o por las dos vidas. Lo que yo quise hacer hoy, porque la verdad es que este debate nos atravesó a todos y se expusieron algunos comentarios fuera de la virulencia de algunos argumentos de ambos lados, se expusieron argumentos muy interesantes desde ambos lados, hubo voces muy resonantes, hubo voces muy controvertidas y hay que decirlo también, pero bueno, en el marco de las exposiciones y en el marco de lo que fue un debate histórico que además... Joaquín, ¿sabés lo que plantea este debate? Que las cosas no pueden seguir igual. Claro. Digamos, puso de manifiesto una realidad, como por ejemplo la necesidad de la implementación de una educación sexual integral de verdad en la Argentina. Eso tenemos que decirlo, sea cual sea el final de la votación en el Senado, las cosas no van a ser lo mismo que antes. Las cosas no pueden ser lo mismo que antes porque se puso de manifiesto una realidad. Así que yo le voy a pedir a la producción que empecemos un poco con las placas, con algunas de las voces que escuchamos en estas jornadas de exposiciones. Bueno, Aida Kemelmacher de Carlucci, es ex jueza de la Corte Suprema de Mendoza, fue, hay que decirlo, en su exposición aplaudida, muy celebrada por quienes están a favor. Fue una de las candidatas a miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, importante, era muy importante su exposición, había muchísima expectativa y la verdad es que tuvo mucha repercusión. Fue una exposición muy prolongada, pero por demás interesante. Y dijo, este es un tema, entre otras tantas cosas, bueno, habló de los tratados internacionales, de cómo no entraba en conflicto con eso, pero dijo, este es un tema de salud pública que compromete derechos humanos. En un régimen democrático nadie debe ser instrumento del otro, la mujer tampoco. Seguimos con las voces, vamos a ir alternando una a favor, una en contra del proyecto. Hay que decir que lo que se debate es el proyecto original por el aborto legal, seguro y gratuito. Cristina Míguez, bueno, Cristina Míguez, responsable editorial de la revista Sofía, además es ingeniera industrial y además es autoproclamada feminista, ¿no? Cristina Míguez, así que era una voz interesante para escuchar. Para mí el aborto es una lucha de poder, donde se enfrenta el niño por nacer, que reclama el derecho a la vida, y la madre que reclama el derecho a elegir si quiere o no continuar en esa vida. Y en esa puja de poder hay alguien que no está en igualdad de condiciones. Eso es un poco lo que plantea la argumentación de Cristina Míguez. Bien, seguimos con
otro argumento a favor del doctor Pedro Can. Esto fue muy interesante y despertó mucha, digamos, mucha repercusión. Es un médico respetadísimo, una persona que ha trabajado con pacientes de HIV casi desde que se comenzaron a registrar los casos, una persona con un trabajo realmente extraordinario. Pero se centró en un punto, y esto fue lo que más repercusión tuvo, que tiene que ver con la objeción de conciencia. Y un poco interpeló a aquellos colegas que celebraban la objeción de conciencia o la posibilidad de ser objetores de conciencia individuales y trazó un paralelismo justamente con su área de trabajo. Y te voy a leer lo que dijo. Ciertas reacciones de colegas que veo en los medios festejando que no se van a realizar abortos si esta ley se aprueba, que no van a realizar abortos si esta ley se aprueba justamente por proclamarse objetores de conciencia, me recuerdan a la objeción de conciencia de hecho que practicaron con las personas HIV positivas desde el comienzo de la epidemia. Bueno, esta fue sin dudas una declaración muy fuerte, ¿no? Y muy relevante viniendo de una eminencia, ¿no? Por supuesto. Bueno, Abel Albino, hay que decirlo, las declaraciones tuvieron mucha repercusión, pero en muchos casos lo que resonaban más eran sus declaraciones respecto del uso de los preservativos. Recordemos que no tenía nada que ver con el aborto. Él relativizó un poco la utilidad del uso de los preservativos, o de lleno, no un poco, diciendo que el virus del SIDA atraviesa la porcelana. Por supuesto, esto tuvo una respuesta automática de la comunidad científica, diciendo que no era así, que fácticamente no era así. Pero bueno, en relación al aborto dijo, la vida es un derecho personalísimo anterior a la civilización y al Estado. Si lo ponen por el aborto, por la legalización del aborto como ley, pues será una ley inmoral. Esto decía Abel Albino, una persona además conocida por su trabajo con que hace una muy buena obra social. Exactamente, pero al frente de Tal vez en el tema, sobre todo del preservativo, se equivocó, ¿no? Sí, sin dudas. Bien, Mabel Bianco. Mabel Bianco es una histórica de los derechos de las mujeres, trabaja en FAME, que es la Fundación para Estudios de la Mujer e Investigación de la Mujer. Mabel Bianco fue quien se levantó, ¿no? Que esto también generó un poco de controversia, quien se levantó durante la exposición de Albino, cuando Albino repetía justamente esa frase que, por supuesto, circuló por todos los medios. Pero esto decía Mabel Bianco, el aborto existió, existe y seguirá existiendo. Y lo que tenemos que plantear es qué hacemos frente a esto. Fíjate que aquí, en lo que dice Bianco, radica un poco el corazón de quienes, de la argumentación de quienes defienden la legalización del aborto, que es, la discusión no es si aborto sí o aborto no, la discusión es si aborto clandestino o aborto legal. Claro. Esto es un poco el resumen de lo que quiere decir. Edgardo Young, médico ginecólogo, creemos que el embrión humano es el inicio de la vida, esto debe ser respetado desde su inicio y no desde tantas semanas o tantos meses. Seguimos con otra voz a favor. Bueno, Milagros Peñalba. Este es un caso que resonó muchísimo porque es una chica salteña de 16 años. Hay quienes llamaron un poco a esta marea de pañuelos verdes la revolución de las hijas, porque justamente lo que se veía y lo que llamaba muchísimo la atención, incluso en acciones como las tomas o las manifestaciones en los colegios, en la antesala del debate en diputados, es los jóvenes que eran muchas de las chicas que se manifestaban, se movilizaban y permanecieron en la vigilia en diputados y seguramente también lo harán en senadores, pidiendo por la legalización del aborto. Esto dijo esta chica en la jornada de exposiciones. Por supuesto tuvo muchísima repercusión por su corta edad, pero también por la conciencia de algunas de las falencias de su provincia. Esto de lo que veníamos hablando con respecto a la educación sexual. No tenemos educación sexual ni tenemos acceso a métodos anticonceptivos, pero si quedamos embarazadas nos echan de los colegios o se nos margina. Y si abortamos nos llaman asesinas. Para la edad que tiene es una frase muy fuerte. Es una frase muy fuerte, sin dudas es una frase muy fuerte que también revela esto, ¿no? Esta necesidad que los propios chicos están expresando de ser instruidos realmente para iniciarse sexualmente y en una educación sexual integral. Angélica Geli, bueno, una persona reputadísima, abogada, constitucionalista. De las mejores constitucionalistas del país. Absolutamente, y dijo, entre otras cosas, esta norma ignora en términos absolutos el tercero en cuestión, que es el concebido. Además, Angélica Geli posó su atención sobre el nombre, ¿no? Interrupción del embarazo. Ella lo que dice es que hay una supresión, no hay una interrupción porque no hay posibilidad de retomarlo, digamos.
Es un poco uno de los argumentos que esgrimió. Bueno, Adolfo Rubinstein, lo guardé para el final, es el ministro de Salud de la Nación, presentó algunos datos, ¿no? Hizo una larga presentación, también presentó aquel mapa del que habíamos hablado, recordás, Joaquín, con la legislación del aborto en el mundo, un poco para poner de manifiesto esto, cómo estaba impactando en los indicadores de salud la legalización del aborto, y dijo: el aborto es un asunto de salud pública porque produce muertes evitables, sobre todo en mujeres jóvenes y con alta vulnerabilidad social. Bueno, este es todo el espectro, ¿no? Gente respetadísima de distintos ámbitos, manifestándose con posiciones muy diversas, pero sin dudas va a pasar lo que decíamos al principio, ¿no? Nada a partir de este debate. No, y además has hecho una excelente selección de las mejores frases en una posición y en otra que respetamos todas, obviamente. Sí, le agradezco por eso a Mariana Segulín y a Marina Abiuso, con quienes discutí este tema y me sumaron sus ideas para recapitular un poco cómo fueron estas jornadas en el Senado. Gracias, Carlos. Nos vemos el lunes. Gracias a vos, Joaquín. Una pausa. Bien, quisiera sacar 3 conclusiones porque hemos escuchado mucho, la hemos leído mucho también en los últimos días y escuchado y visto mucho sobre el tema de los cuadernos, pero me parece que es momento ya de sacar algunas conclusiones importantes que han pasado en los últimos días, pero sobre todo en las últimas horas. La primera de esas conclusiones es que 3 empresarios importantes de este país hoy han aceptado por primera vez que los cuadernos de este hombre, de este remisero, Oscar Centeno, son verídicos. Es cierto lo que dicen, más allá de los matices de si era el monto o no era el monto, pero aceptaron que en esas fechas ellos entregaron dinero al gobierno de Cristina Kirchner y que lo hicieron en esos edificios o en esos sitios, en esas cocheras, que usaron mucho las cocheras, para el intercambio: yo te doy el dinero, vos lo recibís. Esto me parece importante, sobre todo que uno de ellos haya sido el primo del presidente Mauricio Macri, ex dueño de una de las más grandes empresas de construcción del país, IEXA. Y esto cambia un poco porque, digamos, es un gobierno que le ha dado a los empresarios la suficiente garantía como para que esto pueda suceder, a los jueces y a los fiscales también, porque tenemos que aceptar eso, esto lo decía muy bien Fernando González recién, tenemos que aceptar que se creó un clima de libertad en el que todos pueden hacer lo que quieran. Los empresarios pueden decir sí y no les va a pasar nada. Tendrán que arreglarse con la justicia si cometieron un delito o no. La segunda conclusión es el modo distinto en que ocurrió esta denuncia periodística, porque de alguna manera fue una denuncia periodística. Por lo general, todos los medios, y sobre todo los 2 grandes medios, La Nación y Clarín, hicieron denuncias de corrupción en estos años, pero generalmente era primero la denuncia y después que se publicaba la denuncia empezaba el trabajo de los jueces. Claro, hasta que buscaban a las personas, hasta que buscaban a los funcionarios, las pruebas desaparecían y los funcionarios también desaparecían. Esta tuvo una mecánica distinta. El periodista que recibió la denuncia, Diego Cabo, de La Nación, fue y primero hizo la investigación él, ¿no? Para tener la sensación propia de que esto había sido cierto, de que lo que decía esos cuadernos era cierto. Y después lo llevó a la justicia. Esto cae en manos del juez Bonadío y el juez y el fiscal Stornelli, y ellos avanzan muchísimo en una investigación muy secreta que se llevó a cabo desde marzo hasta ahora. Es decir, que cuando ellos van a detener a las personas, ya tenían toda la información. ¿Por qué los empresarios están diciendo que es cierto? Porque saben que el juez sabe que es cierto. El señor Centeno fue chofer de quien él denuncia en sus cuadernos hasta 2 días antes de caer preso. Y la tercera conclusión, no me quiero olvidar de esa, que me parece importante, es que hay 18, vuelvo a repetir, 18 personas presas por integrar una asociación ilícita
para delinquir el delito era pagar y cobrar coimas, y no está presa quien es la persona que, según la justicia, sospecha que era la jefa de esa asociación ilícita, que es Cristina Kirchner. Y todo porque es senadora y tiene fueros que la cubren, que la protegen como senadora. Esto no es justo. Si la señora Cristina Kirchner tiene que estar presa, tiene que estar presa. Chau, hasta lunes.